Saludos, nosotros somos el grupo número 7 y en este momento les estaremos hablando a ustedes acerca de los trastornos conductuales en pacientes con demencia y enfermedad de Alzheimer. Introduciendo este tema, primeramente debemos de hablar de lo siguiente, y es que el aumento de la esperanza de vida ha incrementado la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, como es el caso de la demencia, especialmente la enfermedad del Alzheimer, que es un tipo de demencia. Y es que esto ha desencadenado tanto un impacto social, económico como sanitario. Refrescando la memoria, dijimos la semana pasada que la demencia no es más que ese deterioro progresivo de las funciones cognitivas, pero por su parte, los trastornos conductuales van a presentar consigo varios síntomas. Los trastornos conductuales estarán globalizados, por así decirlo, en lo que concierne a la demencia y al Alzheimer. Y dentro de estos tipos de síntomas encontraremos agitación, agresividad, ansiedad, apatía, así también como depresión y psicosis, que en la psicosis vamos a ver que el paciente va a presentar alucinaciones como son los famosos delirios de persecución, entre otros. Y todo esto es clave, ya que esto va a repercutir directamente tanto en la calidad de vida del paciente, así también como del cuidador. Y es que si el cuidador, que generalmente es un familiar del paciente, quien lo cuida, claro está, si el cuidador dura un tiempo muy prolongado cuidando al paciente, entonces puede desarrollar el síndrome del cuidador, que eso lo veremos más adelante. Asimismo, la depresión en el anciano, que es frecuente en la demencia, y todo esto realmente lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya partiendo en el tema como tal, el trastorno conductual, o mejor dicho, los trastornos conductuales en pacientes con demencia y en la enfermedad del Alzheimer, se definen como esas manifestaciones neuropsiquiátricas que afectan como tal lo que es la conducta, el estado emocional, la percepción, y esto va a deberse a alteraciones estructurales en el paciente, así también como funcionales, cerebrales, propias del proceso neurodegenerativo como tal. Bien, ya yo les hablé sobre los síntomas, que dentro de estos están lo que es la agitación, la agresividad, episodios psicóticos, delirios, alucinaciones. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Si, por ejemplo, María era una señora que anteriormente le gustaba jugar mucho dominó con sus vecinas, era una señora que le gustaba socializar, en la actualidad presenta esos trastornos conductuales, y por lo tanto, entonces, en vez de ella ser más sociable, en vez de ella ser, bueno, jugar o tener esos hábitos, ella va a presentar esa apatía, ese desapego a no querer hacer lo que hacía antes o que le gustaba, no va a querer socializar, sino que por estar en un estado de confusión constante, como es el caso de la demencia, añadiendo a todos estos trastornos cognitivos, perdón, conductuales, ella va entonces a cambiar todos esos hábitos, y por lo tanto entonces va a tener no solamente ese impacto emocional en ella, sino también social. Bien. Epidemiológicamente hablando, esta enfermedad la vamos, eh, la vamos a ver con mucha frecuencia, y es que al menos del 60 a 90% de los casos son pacientes que presentan demencia. El Alzheimer, por su parte, tiene una prevalencia del 90% de los casos. Y en cuanto a los trastornos, a los trastornos cognitivos de estos pacientes, dentro de esos síntomas que ya hablamos, el más frecuente va a ser la apatía en un 70% de los casos, la agitación y la agresividad de 40 a 50%, la psicosis de 30 a 40%, la depresión del 30 al 50% de los casos,
Y también lo vamos a subdividir por sexos. En las mujeres, estas van a estar más marcadas o va a estar más presente la depresión y la ansiedad, mientras que en los hombres la agresividad. Y otro dato importante es que hay mayor riesgo en aquellos pacientes que pasan de 75 años hacia adelante. Y también cuando hay un bajo nivel educativo, cuando hay aislamiento social y esas comorbilidades. Bien, en cuanto a la etiología y factores predisponentes, hay diferentes tipos de causas y dentro de estas causas está la degeneración neuroanatómica, que es cuando supone una pérdida neuronal de la corteza prefrontal que parte del sistema límbico y los ganglios basales. También puede deberse a una atrofia prefrontal, dorsolateral, cuando hay una desinhibición e impulsividad, disfunciones de las amígdalas que puede causar o repercutir en el estado de ánimo del paciente, causando ansiedad y agresividad. También cuando hay alteraciones neuroquímicas, esto va a suponer una disminución de la acetilcolina, afectando como tal lo que es la cognición y la conducta del paciente y provocando ese desequilibrio de dopamina, serotonina y noradrenalina, que son neurotransmisores. Y esto a su vez va a hacer que la dopamina suba y los síntomas psicóticos entonces comiencen a aparecer. También están los factores médicos y concomitantes. Aquí vamos a evaluar la historia del paciente, es decir, si el paciente no, o sea, si por ejemplo no tiene alguna patología que prácticamente secunde dichos trastornos. Por ejemplo, cuando hay infecciones, cuando hay dolor, constipación, efectos de fármacos, como son, por ejemplo, los anticolinérgicos, benzodiazepinas, esteroides, cuando hay alteraciones metabólicas. En los factores ambientales, otro dato importante es que vamos a ver cuando están esos cambios bruscos en el entorno. Otro dato importante es recalcar cuando el paciente ya ha sido hospitalizado, ese aislamiento social, privación sensorial, cuando hay estrés también y conflictos familiares, todo esto puede repercutir en la mentalidad del paciente para la reaparición de todos estos síntomas. Bien, en cuanto a los factores predisponentes, encontramos varios factores tales como la edad avanzada, el sexo, la historia previa, el tipo de demencia, severidad y duración de la demencia, la polifarmacia y abuso de fármacos psicotrópicos. En la edad avanzada, bien sabemos que hay mayor vulnerabilidad y por lo tanto entonces una neurodegeneración y fragilidad cerebral. En cuanto al sexo, va a estar más marcado lo que es el sexo femenino. También vamos a ver la historia previa, es decir, que si la paciente o el paciente, cuando eran un poco más jóvenes, antes de presentar lo que es la demencia de Alzheimer, estos tienen una historia previa ya de psiquiatría, que tenían o estaban padeciendo ansiedad, estaban padeciendo depresión, etcétera, porque entonces hay una alta tasa de probabilidad o de incidencia de que esos síntomas vuelvan a reaparecer justamente acompañados de esos trastornos que ya hablamos. También está el tipo de demencia. En el tipo de demencia vamos a ver la demencia de cuerpos de Lewy, que aquí van a estar más acentuadas las alucinaciones visuales y por lo tanto van a estar entonces esos delirios. También está la demencia frontotemporal, que por su parte cursa una desinhibición y es por esto que vemos esos cambios de humor en el paciente y esos cambios de personalidad muy dominantes. También está la severidad y la duración de la demencia, la polifarmacia y el abuso de fármacos psicotrópicos. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Solagni Matrías, matrícula 1201598, y yo estaré hablando acerca de la fisiopatología. Pues debemos de saber que en la enfermedad de Alzheimer, también como en otras enfermedades que están ligadas a las demencias,
estas van a producir alteraciones cerebrales que van a afectar tanto las neuronas como los neurotransmisores. Debido a cuando se da este proceso, pues estos depósitos que son de beta amiloide y también como proteínas de hiperfosforilada, estas van a dañar la sinapsis de las neuronas y provocando lo que es la pérdida neuronal. Ya luego está lo que es la atrofia cortical. En esta es, sobre todo, se da en los casos de los lóbulos temporales y los parietales. También está presente lo que son las disminuciones de la acetilcolina, que estas realmente van a afectar la memoria y tanto también como la conducta. También en la serotonina, que esta va a estar relacionada con lo que es la depresión y también con la agresividad. Y en la dopamina ya esta se asocia a lo que son los síntomas psicóticos, tanto ya como en la activación crónica de la microglía y también en su liberación de citoquinas como proinflamatorias. Aquí tenemos una imagen donde se puede observar un cerebro sano y un cerebro ya en proceso de Alzheimer. Pues en el cerebro sano podemos observar que las microglías están en reposo y las neuronas están haciendo contacto, lo que van a permitir la sinapsis. Ya en la segunda imagen observamos que aquí el paciente en esos puntos que se observan morados es porque ya hay una presencia baja de oxígeno, hay una placa senil que está en el centro de las microglías y las microglías se van a encontrar activas. Ya en la otra imagen, pues aquí ya la microglía se va a encontrar disfuncional, el cerebro va a estar en un total ambiente bajo de oxígeno y las neuronas se van a encontrar que no van a estar haciendo contacto para hacer la hipnosis. Ya en la otra parte, tenemos que tomar en cuenta que un cerebro normal tiene la corteza cortical bastante notoria y el hipocampo se encuentra bien presente. Ya en un cerebro que contiene Alzheimer, pues la disminución cortical va a estar bien presente y los ventrículos van a estar aumentados y el hipocampo se va a encontrar un poco desvanecido. Siguiente imagen, por favor. Ya en los síntomas, un paciente con el Alzheimer, estas se van a dividir en cognitivos. Aquí se encuentra la pérdida de la memoria reciente y también va a presentar desorientación y también dificultad para planificar. También problemas como el lenguaje. Tanto ya en las conductuales, aquí el paciente va a presentar lo que son agitaciones, agresividad, irritabilidad y también puedes presentar lo que son la desinhibición. Ya en los afectivos, aquí el paciente puede presentar depresión, ansiedad y también apatía. Y otros síntomas que están relacionados con las alteraciones del sueño, como el insomnio, delirios y también alucinaciones. Ya en las fases del Alzheimer, pues esta se divide en tres fases. En la fase uno, pues el volumen del cerebro va a comenzar a disminuirse y van a aumentar las hendiduras que se encuentran presentes en el cerebro, así provocando la muerte neuronal. En la fase 2 se va a dar lo que es la desconexión entre neuronas y en diferentes partes del cerebro esta se va a notar bastante evidente. Y en la fase 3 pues ya el volumen del cerebro se va a encontrar bastante reducido y es muy notorio. Entonces, debido a esto, los agujeros van a estar bastante amplios, lo que esto va a impedir la conexión entre neuronas, así permitiendo una muerte neuronal. Siguiente imagen. Ya en el diagnóstico, pues el diagnóstico es principalmente clínico y este se va a ver apoyado de una historia clínica bastante detallada, en donde la entrevista se le haga a tanto el familiar o al cuidador de esa persona. También en la evaluación neuropsicológica, también examen físico y neurológico. Ya en las pruebas complementarias, que son para destacar si hay causas reversibles, están las de laboratorio, como el hemograma, el perfil de tiroideo, también la vitamina B12 y el ácido fólico. También están las neuroimágenes como el TAC y el R14,
que este es para descartar cualquier lesión estructurales que se encuentren en el cerebro y también criterios de diagnósticos como según la DMS-5. En esta imagen podemos observar lo que es un biomarcador plasmático de enfermedades de Alzheimer. Aquí está presente lo que es la tau fosforilada. Luego, esta va a ser una desintegración de los microtúbulos. Luego, al pasar este proceso, va a haber una formación de los ovillos en lo que va a ser la presencia del tau fosforilada. Al pasar esto, se va a formar lo que es la placa amieloide, transportando así el transporte axonal alterado y la difusión de la neurona. Luego, ya que este proceso pase, se va a ver presente lo que es la p-tau 217 en la sangre. Ya luego de obtener este resultado, se va a hacer el análisis en sangre. Ya cuando se vea la elevación del p-tau 217 en la sangre relacionada con este tipo de presencia de depósitos que son las beta amiloides a nivel cerebral, pues se va a tomar en cuenta ya el diagnóstico biológico del Alzheimer. Siguiente imagen. Está ahora el tratamiento, que en este caso el tratamiento no farmacológico. Pues el tratamiento no farmacológico en primera línea, esta se da en una adaptación al entorno. El paciente debe sentirse seguro y también debe de haber una reducción de estímulos que los estresen alrededor. También lo que son rutinas estructurales, estimulación cognitiva y terapia ocupacional, también un apoyo y una educación por sus cuidadores y también un manejo de desencadenantes físicos, ya sea como el dolor, infecciones y problemas sensoriales. Siguiente. Está el tratamiento farmacológico. Ya en este caso serían síntomas como en los síntomas cognitivos. Aquí tomaríamos en cuenta los inhibidores de acetilcolinesterasa, que son como la galantamina y la melanina, que en este caso la melanina son moduladores de glutatinérgico y en este caso son para moderar casos graves en estos pacientes. Ya en los síntomas conductuales, pues están los antipsicóticos o atípicos y en este caso estos suelen utilizarse ya cuando el paciente se siente agitado o tiene agresividad grave. En los antidepresivos, estos sirven ya para la depresión y la ansiedad y también están los benzodiazepinas, pero ya en este caso se utilizan cuando son en casos excepcionales. Esto ayuda a que el paciente tenga una mejor función cognitiva y también ayuda a la mejora de calidad de vida y que el paciente se sienta en una manera ya un poco más autónoma. Muchas gracias. Mi nombre es Davidson Herman Bienemé. Les voy a hablar acerca del síndrome del cuidador. Puede pasar, por favor. El síndrome, por definición, el síndrome del cuidador es un conjunto de manifestaciones emocionales, físicos y sociales que sufren las personas que brindan cuidado prolongado y constante a pacientes dependientes, especialmente en enfermedades crónicas como la demencia. Se caracteriza por agotamiento, estrés, depresión, ansiedad y sobre todo el deterioro en la calidad de vida del cuidador. Puede pasar, por favor. Epidemiológicamente, el 40 hasta el 60% de los cuidadores familiares presentan algún grado de síndrome del cuidador, pero está más frecuente en las mujeres, en cuidadores con alta carga laboral y con escasos recursos de apoyo. ¿Puede pasar? Generalmente los factores de riesgo más que podemos encontrar en un caso de síndrome de cuidador es el falta de apoyo social y familiar, como lo estaba diciendo hace un par de minutos, alta intensidad y duración del cuidado, problemas económicos y a veces dificultades para manejar los síntomas conductuales del paciente, sobre todo en caso de demencia. Hasta aquí mi parte y gracias. Mi nombre es María Victoria Costa, matrícula 219-0044 y voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas, manejo y prevención.
En las manifestaciones clínicas se agrupa en tres dimensiones. La primera es manifestaciones físicas. Está en lo que es la fatiga crónica y sensación de agotamiento constante, insomnio o sueño no reparador, dolores musculares, cefalia y tensión corporal. Alteraciones digestivas como gastritis y colon irritable, hipertensión arterial, riesgo cardiovasculares aumentado, disminución de defensas como infecciones frecuentes. La segunda, manifestaciones psicológicas, están las ansiedad e irritabilidad, depresión o tristeza persistente, sentimientos de culpa y frustración. También está la vida emocional y cambios bruscos de humor. También están las desmotivación y pérdida de interés en actividades previas. Y la tercera es las manifestaciones sociales, que están aislamiento social, pérdida de contacto con amistades, conflictos familiares, conflictos con sobrecarga de tareas, rendimientos laborales o abandono de trabajo, como problemas económicos y problemas económicos con reducción de ingresos a gastos de médicos laborales. En la prevención debe centrarse en detectar, la prevención debe centrarse mayormente en detectar temprano, mayormente la sobrecarga y fomentar hábitos de autocuidado. Por eso está lo que es la educación y capacitación. En este está lo que es la formación de técnicas de movilización, cuidado y manejo de síntomas conductuales del paciente, como también talleres de psicoeducación sobre estrés y afrontamiento. También está la planificación del cuidado, como distribución de tareas entre familiares y establecer horarios y pausas de programas. También está el apoyo social y comunitario con accesos a servicios de respiro como cuidados temporales por otros. También está la participación en grupos de apoyo, que también está en el autocuidado del cuidador, que hace ejercicio regularmente y equilibrado, también revisiones médicas periódicas y también mantener actividades recreativas y recrear. eh, También está la evaluación periódica, que está el uso de escalas como la escala de Sarit para medir. También está la evaluación periódica, que está la escala como la SARI, perdón, para medir sobrecarga, la valorabilidad. Ya en el manejo debe ser integral e interdisciplinario, adaptado al grado de afectación del cuidador. Por ende, está lo que estrategias no farmacológicas. En ese está la psicoterapia, que está la terapia cognitivo-conductual para manejo de estrés, ansiedad y depresión. También están los grupos de apoyo para compartir experiencias y estrategias con otros cuidadores. También están lo que son los retiros terapéuticos, que sirven de relevo temporal del cuidador principal, y organizaciones del entorno para adaptar el hogar, para facilitar la movilidad y reducir esfuerzos físicos. También están las estrategias farmacológicas, como uso de antidepresivos o ansiolíticos bajo supervisión médica en casos de moderados o a graves. También están tratamientos con comorbilidades físicas detectables, como hipertensión y dolor crónico. Y por último está la intervención en el paciente de cuidado, con control de síntomas conductuales para reducir la carga y actividades de estimulación cognitiva y ocupacional que conecten la autonomía. Gracias, esta fue mi parte. Ujú. Ok. Buenas, mi nombre es Paola López, matrícula 1182559, y yo voy a hablar sobre la depresión en el anciano. La depresión en el anciano o en el adulto mayor es un trastorno
del estado de ánimo que se caracteriza principalmente por una tristeza persistente, pérdida del interés o placer por las actividades, así como también otros síntomas emocionales, cognitivos y físicos que afectan significativamente la funcionalidad y la calidad de vida del adulto mayor. En geriatría, este trastorno es muy frecuente y relevante debido a que este no solamente implica sufrimiento emocional, sino también que tiene un alto riesgo de discapacidad, dependencia y deterioro cognitivo significativo que pueda llevar al adulto mayor a la muerte por medio del suicidio. Continúo. Continúo. En cuanto a la epidemiología, la depresión en el adulto mayor en la comunidad es de un 1 a un 5%. Ya si el paciente tiene episodios subclínicos, este puede incrementar de un 15 a un 25%. Ya en pacientes que están en residencia geriátrica o pacientes hospitalizados, la prevalencia puede aumentar a un 30%. Algo importante saber es que las mujeres tienen una incidencia más alta de depresión que en hombres, aunque en hombre tiene un riesgo porque se asocia a depresión suicida. Continúo. En cuanto a los factores implicados, la depresión en el anciano es multifactorial y dentro de los factores más relevantes tenemos los factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Dentro de los factores biológicos, este va a empezar por una alteración de los neurotransmisores, ya sea que el adulto mayor tenga una disminución significativa de la noradrenalina, de la dopamina o la serotonina. También participa los antecedentes familiares, ya sea que algún familiar haya tenido depresión. También participan las enfermedades crónicas, ya sea la diabetes, enfermedad de Parkinson, ACV u otras enfermedades. En los factores psicológicos, aquí está la pérdida de rol social, ya sea que el adulto mayor haya trabajado por muchos años en una institución y esté jubilado o desvinculado, pues ya aquí él va a pensar que no sirve para nada o ya no hay ninguna meta que cumplir, se siente inútil e insuficiente. También está el duelo por pérdida, que es cuando el adulto mayor pierde a algún familiar querido y piensa que quizá no le pudo dar lo que él merecía a ese familiar fallecido o simplemente se siente solo porque ese era su compañía. Y por último tenemos los factores sociales, que aquí está el aislamiento. Por ejemplo, hay algunos adultos mayores que los familiares lo llevan a un hogar geriátrico, un hogar de ancianos, y se olvidan de que existe, se despreocupan, ya no lo cuidan, ya no están para él, y eso puede ser un detonante para la depresión. También está la pérdida del apoyo familiar, como dije anteriormente. Algunos familiares ya no se ocupan del adulto mayor, no lo cuidan, no están para él y pues ya eso también sería un detonante. Y por último, tenemos la precariedad económica, ya que sabemos que algunos adultos mayores viven en zonas rurales, a veces no tienen la calidad económica que se necesita para ir a un geriatra o algún médico y a veces no tienen esa oportunidad que tienen otros. Continúo. Manifestaciones clínicas. En los pacientes, estos síntomas depresivos pueden ser diferidos a lo del adulto joven, debido a que estas manifestaciones clínicas se van a presentar en síntomas somáticos cognitivos sobre los afectivos. Es decir, que usted nunca va a ver a un adulto mayor llorando por tristeza o diciendo, yo me siento triste porque me está pasando esta situación, sino que ellos van a expresar ese sentimiento por medio de comportamientos o situaciones o actitudes. En cuanto a los síntomas afectivos, tenemos la tristeza persistente, que es el estado de abatimiento continuo, donde el adulto mayor presenta su tristeza no por medio de llanto, sino por retraimiento o aislamiento familiar. Tenemos también la anedonia, que es la pérdida de placer de realizar actividades que antes solía disfrutar, e incluso si ésta no necesita ningún esfuerzo o no es rutinaria, como por ejemplo que lo inviten a jugar cartas, a jugar dominó o simplemente ir a caminar.
Y por último, en este tenemos el sentimiento de inutilidad y culpa, que es cuando el adulto mayor se siente como una carga para sus familiares o simplemente piensa que comete errores imperdonables, siendo esto significativo. También tenemos los síntomas cognitivos, que en esto están la dificultad para concentrarse, ya sea que el adulto mayor no puede concentrarse, ya sea hablando, leyendo o haciendo cualquier tarea. También tenemos el pensamiento lento, debido a que algunos adultos mayores, para poder hablar, hablan de forma lenta o cuando están hablando hablan en pausa o simplemente tienen una sensación como de mente en blanco. Y por último, tenemos las quejas de memoria, que es el olvido frecuente, que este es una sensación similar a deterioro cognitivo, que simula a demencia. Pero esto ya no sería una demencia, sino una pseudodemencia depresiva, ya que a diferencia de la demencia real, esta sí se puede mejorar si se trata la depresión. Ya en los síntomas somáticos, aquí estas son las manifestaciones físicas que no tienen que tener una causa que lo demuestre, ya que este juega un papel fundamental en la depresión. En esto tenemos la fatiga y la astenia, que es un cansancio extremo, incluso después del adulto mayor haber descansado. También tenemos el trastorno de sueño, que se subdivide en tres: insomnio inicial, insomnio terminal e hiperinsomnio. El insomnio inicial, este es cuando el adulto mayor se le dificulta dormir. El insomnio terminal es el despertar precoz, es decir, que cuando el adulto mayor se duerme, se despierta a mitad de la noche y ya no puede volver a dormir. Y tenemos el hiperinsomnio, que es cuando el adulto mayor duerme más horas de lo normal y después de haber dormido todas esas horas no muestra ningún descanso. Ya dicho todo esto, tenemos en claro que el adulto mayor no verbaliza su tristeza, sino que lo manifiesta por medio de dolencia física, cansancio o problema de memoria. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Milodes Aurelien. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento de la depresión en el anciano. El diagnóstico de la depresión es un diagnóstico clínico, es decir, que se basa en el interrogatorio y en la historia clínica, detectándose los síntomas psíquicos y somáticos presentes en el anciano con sospecha de depresión. Continúo. Primero es por la historia clínica. El diagnóstico se hace eminentemente a través de la historia clínica. El interrogatorio en estos pacientes presenta unas dificultades añadidas por la frecuente falta de expresividad emocional, también problemas auditivos o de comunicación con el paciente y por la frecuente y errónea asunción por la parte del paciente de la tristeza como un estado inherente a la vez, así como la negación del cuadro como algo patológico. Continúa. Después viene la entrevista clínica. En esa se recomienda que acercarse al paciente mostrándolo empatía, tratarlo con respeto y educación, permanecer próximo física y emocionalmente, hablar claro y lentamente y con un volumen adecuado, prestar gran atención y a la comunicación no verbal y dar el tiempo suficiente para las respuestas, sin acabar las frases del paciente durante esa entrevista. Siguiente. Por último, vienen las analíticas. Es interesante realizar una analítica general para descartar causas somáticas y de los síntomas depresivos como alteraciones hormonales, en especial tiroideas, hidroelectrolíticas o de sales minerales del nivel glicemia. En caso necesario, puede pensarse en realización de pruebas de imagen neurológica como escáner o resonancia magnética. Siguiente. En el tratamiento de la depresión
en el anciano requiere un abordaje integral que combine intervenciones farmacológicas, psicológicas y sociales, adaptadas a las particularidades de la edad avanzada. El tratamiento se puede ser por farmacológico o tratamiento no farmacológico. Siguiente. En el tratamiento no farmacológico tenemos la psicoterapia adaptada, que es la terapia cognitivo-conductual, terapia de reminiscencia que evoca recuerdos positivos y también terapia interpersonal. En las activaciones conductuales puede fomentar actividades físicas y sociales para romper el aislamiento. En intervención familiares, educar a los cuidados sobre la enfermedad y su manejo. Y por último, las medidas de autocuidado, que sueño regular, alimentación saludable y ejercicio adaptado. En el tratamiento farmacológico, siguiente, tenemos los antidepresivos de elección, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que es la primera elección por mejor de perfil de seguridad, que es sertralina, escitalopram y citalopram. Y también tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que es duloxetina. Esa es útil si hay mucho dolor. Hasta aquí es mi parte. Gracias.